Hola, Zaira, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, ¿Qué tal profe? me escuchas? Bien, Bien, se lo escucha bien. gracias. Claro, muy amable, gracias, gracias. Estamos por ahí también con Militza, Emanuel, Susan. Qué bien, qué gusto de estar acá nuevamente. Bien, había previsto continuar con el tema del BCRP, pero por ahí me escribieron para desarrollar esa tarea que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces vamos a ir por ahí. Vamos a ir a revisar esa tarea de la semana pasada que ustedes desarrollaron y que siempre es bueno ahí hacer algunos comentarios, especialmente en los temas relacionados directamente con la parte contable, como es el capital mínimo de los bancos, las reservas, las utilidades de los bancos, y ni qué decir en algunos otros aspectos contables que se evaluaron el día 31, me parece. Sí, 31. Bien, entonces vamos a ir por ahí, pero antes, démosle un vistazo por acá. Estuve viendo ahí los estados financieros del BCP para ir sintonizándonos, ¿no? Porque hay que ver qué es lo que contienen los estados financieros para después contestar, ¿no? Porque esto no se trata, digamos, de adivinar, de adivinar las respuestas, sino de ponerse en contexto, ¿no? De ponerse en contexto y ver de qué se trata efectivamente todo esto, ¿no? Entonces, estoy compartiendo mi pantalla ahí. A ver, un ratito ahí que el sistema está cargando. Bueno, la información financiera de todos los bancos está en la superintendencia del mercado de valores, ¿no? A ver, parece que todavía no comparto ahí. A ver, que active el... Sí se ve. Sí se ve. Sí, profesor, sí se ve. Gracias, muy amable, gracias, gracias. Entonces ahí estamos comenzando segundos antes de las 8, pero ya, estamos en tema. Bueno, aquí nos dice que esta información corresponde al Banco de Crédito del Perú S.A. y subsidiarias, ¿no? Y se refiere al estado consolidado de situación financiera, estado consolidado de situación financiera, o sea, de todo el grupo. Y entonces, esta información es al 31 de diciembre del 2020, comparativa con el 2021. Perdón, 20 comparativo con el 2019. Eso ya nos puede dar una indicación, ¿no? Las normas indican que justamente la información debe presentarse en forma comparativa, un año frente al otro. Este es el caso, ¿no? Este es el caso. El otro aspecto es que tenemos los elementos de los cuales hablan las normas internacionales de información financiera. Por este lado podemos ver aquí el activo, ¿no? Acá el activo. Por acá tenemos al otro lado el pasivo y también su primo hermano, el patrimonio. Están ahí a nivel del estado de situación financiera. Por aquí abajo, abajito tenemos ahí el estado consolidado de resultados. Estado consolidado de resultados, ¿no? Y ahí un principal elemento, digamos, generador de ingresos son los ingresos financieros, ¿no? Son los ingresos financieros que se originan en el banco, producto del cobro de intereses, ¿no? Y en el otro caso tenemos los gastos financieros que funcionan aquí en este caso como una suerte de costo de ventas, algo así, ¿no? Así, a este nivel, ¿no? Y luego ya tenemos los otros conceptos como el margen financiero bruto, la resta que se hace con las provisiones, ¿ah? Esto de la provisión, tener en cuenta estas provisiones. Aquí hay muchas provisiones. Y esas provisiones hay que recordar que provienen de activos que se presume no puedan cobrarse
y son los que se generan provisiones. Y justamente una pregunta había por ahí. Acabo de revisar el formulario y una de las varias preguntas se refiere a estas provisiones, ¿no? Y ahí están todos los aspectos ahí, hasta llegar a la utilidad neta, hasta llegar hasta la utilidad neta del banco, ¿no? Luego tenemos ahí el estado consolidado, resultados integrales y así. A continuación están todos los estados financieros. Este es el estado de cambios del patrimonio neto. Por acá tenemos el estado de flujo efectivo y en fin, todos los estados. Pero nos vamos a tener un poquito ahí en el estado de situación financiera. El estado de situación financiera que es uno de los más importantes, porque representa, digamos, como su nombre indica, la situación financiera, en este caso del banco, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, algunos conceptos que son ya conocidos de nosotros, como fondos disponibles, caja y canje, depósitos en el Banco Central de Reserva, refiriéndose aquí al encaje que se realiza, que hemos venido comentando, ¿no? Vemos que en el año 2019 estuvo en algo de 18 millones y para el 2020 aumentó esto, ¿no? Lo que quiere decir que también aumentaron, por un lado, los ahorros, o de repente también, por un lado, aumentó la tasa de encaje. Habría que ver qué es exactamente eso, a qué se debe ese aumento, ¿no? Y después el banco mismo tiene depósitos en los bancos aquí internamente, ¿no? Y también tiene en la banca del exterior, ¿no? Y también tiene aquí fondos sujetos a restricción, ¿no? Fondos sujetos a restricción, es decir, cuentas del banco, pero que no lo puede utilizar porque judicialmente o de otra manera están restringidos. Bien, no menciona, acá lo presenta el valor neto, ¿no? Acá está presentado el valor neto, no presenta acá las provisiones. Pero de hecho por acá, por ejemplo, eh, las colocaciones que tiene el banco van a estar deducidas de las provisiones correspondientes. En algún momento he comentado, por ejemplo, que estas entidades, casi en todos los conceptos del activo, tienen provisiones, ¿no? Lo cual es una ventaja, y también es una realidad, porque tratándose de dinero, pues no hay la seguridad de recuperarlo, de cobrarlo. Y por eso es que el sistema, la ley del sistema en todo caso, es la que les autoriza a generar una serie de provisiones. Otro aspecto por acá vamos a ver. Había una pregunta, por ejemplo, relacionados como este estado, por ejemplo, este estado acá, este estado que estamos viendo aquí, sobre qué principios podemos ver ahí. Sobre la pregunta, la pregunta dice si este estado financiero contiene el principio del percibido. Y lo podemos ver aquí. El principio del percibido está lo que es fondos disponibles, todo lo que es dinero, caja y canje. Todos esos conceptos están en el marco del percibido. Y ni qué decir todos los conceptos que tenemos más abajo con el estado de flujo de efectivo. Todo eso es percibido. Porque percibido tiene que ver con lo que se cobra y lo que se paga. Cobro y pago. Cobro y pago es percibido. No solamente cobro, sino también pagos correspondientes. Y ustedes saben que todos esos movimientos están acá, en caja y canje, ahí están. Bien, seguimos. ¿Qué más? ¿Qué otro principio podemos encontrar? Mira, aquí dice rendimiento de vengados. Eso ya te está diciendo que hay información aquí en este estado
que está bajo el principio del devengado. Hay otro principio que decía la pregunta, si aquí en este caso tiene el principio del diferido. Pero no he visto por acá algún concepto que se refiera a lo que tenemos en el sector, en otras empresas, en las empresas comerciales, ¿no? Como gasto pagado por anticipado. Pero eventualmente el banco podría tener, ¿no? Sino que en esta ocasión no lo tiene, pero o que exactamente no se llame así el concepto, pero van a haber, digamos, intereses diferidos, alquileres pagados por adelantado, seguros pagados por adelantado y una serie de conceptos. De modo que en este estado vamos a encontrar el percibido, el devengado y el diferido. Si ocasionalmente no está, como por acá no he visto diferido, pero podría estar en otro momento, en otras circunstancias. Correcto. Ahora, también decía, por ejemplo, otra pregunta, ¿no? Refirió al patrimonio. Se refiere a estos rubros. Sabemos que el patrimonio en sí es un elemento, ¿correcto? Es un elemento. Y estos son sus rubros, como esto que estoy seleccionando ahí: capital social, reserva legal, reserva facultativa, resultados no realizados, resultados acumulados. Bien, la pregunta era, digamos, si estos conceptos, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza primigenia, básica de estos conceptos? ¿Son por naturaleza deudores o acreedores? Indudablemente estos conceptos son por naturaleza acreedores. ¿Qué significa esto? Significa, digamos, que cuando en un asiento contable, cada vez que aumentan estos rubros, vamos a tener que abonar. Así de sencillo. Eso no quiere decir que en algunas oportunidades tenemos que cargarlo. Bueno, sí, si se reduce el capital social y tenemos que cargarlo para que disminuya, ¿no? Si capitalizamos las reservas, igualmente tenemos que cargar a las reservas y abonar al capital social, ¿no? Si una reserva facultativa lo capitalizamos, igualmente cargaremos a la reserva facultativa y abonaremos al capital social, ¿no? O si capitalizamos, por ejemplo, resultados acumulados, cargaremos a resultados acumulados con abono a capital social. O si asignamos, por ejemplo, a dividendos, cargaremos a resultados acumulados contra una cuenta de pasivo, ¿no? Pero tener en cuenta eso, que a veces uno lo va olvidando, ¿no? Lo va dejando, y se mecaniza, digamos, a algunos conceptos, ¿no? Como por ejemplo el orden en que se organiza la información acá. Ustedes verán, por ejemplo, aquí caja y canje. Caja y canje quiere decir que es lo más líquido que tiene el banco. Y ahí, estos depósitos en el banco no lo podía utilizar, ¿no? Porque eso forman parte del encaje, ¿no? Los depósitos en otro banco los podía retirar si quisieran. Y así, digamos, más abajo tenemos, por ejemplo, la cartera de créditos, por ahí, luego las inversiones asociadas, inmuebles y estos otros activos. ¿Qué significa entonces? Si le busco un orden, ¿cuál será el orden? ¿Cómo se ha organizado ahí el activo? En forma, bueno, de hecho están en orden de liquidez. ¿Pero qué liquidez? ¿Creciente o decreciente? Naturalmente liquidez decreciente. Claro que sí, liquidez decreciente, ¿no? Porque estoy viendo que primerito está lo más líquido, caja, y a medida que vamos avanzando hacia abajo, estamos alejándonos
cada vez es menos líquido, ¿no? Es de lo más importante, ¿no? Y hay que tener ahí siempre presente eso, y por ahí que me he acordado mencionarlo y, y lo reitero ahí, porque por ahí unos alumnos egresados, eh, donde estoy enseñando una asignatura ahí, en un curso de actualización, me decía, ¿y de dónde saca eso de liquidez creciente, exigibilidad decreciente? Eso me puede indicar en dónde lo puedo encontrar, ¿no? Pero eso es parte de la doctrina contable pura, ¿no? Doctrina contable pura, ¿no? Y podemos recurrir pues a un buen libro de justamente de eso, de doctrina contable, ¿no? Porque normalmente casi no se mencionan. No se menciona porque se asume, digamos, que ya uno viene con la formación contable y al momento de presentar un estado financiero sabe cómo lo ha organizado, ¿no? O sabe por qué está organizada estos elementos de una u otra manera. Por ejemplo, nos vamos ahí al pasivo, ¿no? Dice depósito y obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una obligación que si el cliente viene ahorita, hay que devolverle sus depósitos. Y si hay obligaciones que pagar, igualmente hay que pagarlo inmediatamente. Y luego, digamos, y luego, y luego va disminuyendo esto, ¿no? Va disminuyendo, digamos, la obligación de devolverlo, hasta llegar, digamos, hasta otros pasivos que en términos así generales podríamos decir que si quiero lo devuelvo, si no, no, o me puedo demorar, ¿no? Entonces tenemos ahí el criterio. ¿Cuál es el criterio ahí, no? ¿Cuál es el criterio de ordenamiento del pasivo? También eso lo hemos indicado, ¿ya? Y está en las preguntas, ¿no? Exigibilidad decreciente también. Exactamente. Todo se organiza en realidad ese concepto de decreciente. Los tres, el activo, el pasivo y el patrimonio, se organizan con ese criterio decreciente. Eso no debemos olvidarlo. Y aquí, como bien dice la señorita, el criterio es exigibilidad. Quiere decir que los primeros conceptos son más exigibles. Justamente estoy mencionando los depósitos, ¿no? Usted deposita hoy y de mañana le da la gana de ir a retirarlo, va y lo retira. Y el banco no se va a oponer, ¿no? No se va a oponer, tiene que devolverlo, ¿no? Pero habrá otras cuentas que se debe, digamos, a un proveedor, a un tercero, y eso podría negociarse ahí, ¿no? Correcto. Ahora viene el otro elemento, el patrimonio. ¿Cuál es el criterio acá? De hecho es decreciente, pero ¿cómo se llama? También lo hemos indicado, ¿no? Ujú. Parece que Zaida quiere hablar. Quiero hablar, dice Zaida. Bueno, el criterio aquí, miren, yo le digo entre todos estos conceptos, ¿cuál es el primero que utilizamos? Naturalmente, el primero que utilizamos los resultados acumulados, pero no se adelante a contestar todavía. Luego, hacia abajo, o sea, primero, si quisiera utilizar algún concepto patrimonial, sería este. Y luego voy bajando. Y luego se hace más restrictiva la situación. Luego, si el resultado acumulado se me agotó, ya por ahí podía utilizar la reserva facultativa. Si se agotó esta, podía utilizar la reserva legal. Pero en última instancia, digamos, tendría que reducir el capital social, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se utiliza el criterio de restricción decreciente también. Quiere decir que este concepto de capital social es el más restrictivo, el que más debo cuidar, el que más debo proteger. En cambio, los resultados acumulados, si tuviera que utilizarlo, es el primero. Y ahí voy bajando hasta capital social. Entonces, todo eso
por ahí preguntamos, tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con la forma como se estructura. Es decir, el hecho que vaya un rubro antes y otro después, no es una locura, digamos, que a alguien se le haya ocurrido, ¿no? Sino hay un criterio de lógica, de sentido común y especialmente enmarcado en la doctrina contable. Bien, lo dejamos ahí en paz ahí. Seguramente hay mucho más conceptos que comentar y ahí tenemos los rubros, pues una serie de rubros que tenemos que ver, pero por ahí solamente estamos haciendo algunos comentarios generales. Por acá, por ejemplo, ese estado, el estado de resultados. La pregunta es, eh, ¿bajo qué principio están ordenados o bajo qué principios se presentan los rubros componentes de este estado de resultados? Y nos dicen diferido, devengado y percibido. Y eso no es necesario memorizarlo, ya lo debemos tener ahí a flor de piel, como se dice. De hecho, digamos acá, no hay percibido, porque aquí no hay cobros ni pagos, ¿correcto? Aquí no hay cobros ni pagos. Por lo tanto, no hay percibido. Acá tampoco hay algo diferido, ¿no? Gastos diferidos no están acá. Ingresos diferidos tampoco, porque esos conceptos que menciono están en el estado de situación financiera. Entonces, si no hay diferido y no hay percibido, ¿qué cosa tenemos acá? Puro devengado. Acá tenemos todo es devengado. Y devengado sabemos que significa que tengo acá ingresos y tengo gastos que no necesariamente lo he cobrado o no necesariamente lo he pagado. Así de sencillo. Aquí todos estos conceptos. No se preocupe, digamos, de mirar cuál es el nombre, sino todos los conceptos de este estado están en el marco del devengado. Todos son devengados. Ahora, regreso un ratito ahí al estado de situación financiera. Igualmente me olvidé de mencionar cómo se formula el patrimonio, ¿no? Bajo qué, bajo qué, no, perdón, el pasivo era. Bueno, ya dije que el patrimonio era por naturaleza, el patrimonio era por naturaleza acreedora. Y los pasivos, el pasivo o los pasivos de corto, mediano, largo plazo, igualmente son de naturaleza acreedora. En cambio, acá a la derecha, el activo es de naturaleza deudora. Son de naturaleza deudora. Eso lo debemos tener ahí bien presente en el aprendizaje de la contabilidad de las empresas. Y esto que estoy mencionando, estos principios, no solamente vale para los bancos, ¿no? Esto vale para todo tipo de empresa. O sea que con esto uno está redondeando todos los aspectos. Nos vamos aquí a ver el estado de cambios del patrimonio neto. Ahí está. Estado consolidado de cambios del patrimonio neto. Ahora, ¿por qué le llama consolidado? Bueno, porque el Banco de Crédito es un grupo, ¿no? Es un grupo económico. Entonces, la información es de todo el grupo. Porque también hay información individual. En este caso, es seleccionado y consolidado. Pero también hay información solamente del banco. Punto. Es decir, que acá está, por ejemplo, de la AFP, donde es un accionista el banco, de la sociedad agente de bolsa que tiene el banco, de la compañía de seguros que tiene el banco, y los grifos que tiene el banco, y las chacras que explota el banco, y los puertos de que administra, todo. Aquí está todo ese paquetón. Bueno, aquí estamos frente al estado de cambios del patrimonio neto. Y ahí viene la pregunta, ¿no? En este estado,
Esencialmente, ¿bajo qué principio se presenta la información? ¿Percibido, diferido o devengado? Y entonces, ese es el asunto, saber eso, ¿no? Saber eso. Y esto ya debemos tenerlo internalizado, que la información que está acá está en el marco del devengado. Estado de cambio del patrimonio neto es puro devengado. Es puro devengado. Eso no quiere decir, digamos, que el capital social se haya pagado, ni que algún otro concepto se haya cobrado, pagado, ¿no? Eso tiene que llevarse a cabo así como corresponde, ¿no? Pero los conceptos aquí en general están en ese marco, en el marco del devengado. En general, digamos, se entiende que todos los conceptos de aquí están sin interesar si se han cobrado o pagado. Si algunos se han cobrado o algunos se han pagado, en buena hora. Pero no es la esencia, digamos, así de primera instancia, no es la esencia, digamos, que esté cobrado o pagado. Porque así le exige la naturaleza de este estado. Nos vamos al estado de cambios del patrimonio neto. Más adelante, ya en la otra asignatura que posiblemente se lleve, ya veremos, digamos, cómo analizamos la información y los detalles. Pero ahora estamos ahí en el marco de los principios, ¿no? Acá, este es el estado consolidado de flujo de efectivo. Acá, ¿qué principio está? ¿Diferido, devengado o percibido? Ya lo dije hace ratito, ¿no? Cuando hablaba del estado de situación financiera, ya lo dije. Aquí todo es percibido. Todas estas cifras es lo que, si es en sentido positivo, es lo que se ha cobrado. Y todo lo que está entre paréntesis ahí es todo lo que se ha pagado. Así de claro. Aquí no hay devengado. Aquí no hay diferido. Todo es percibido. Cualesquiera que fuera la información del año, así estuviéramos comparando 10 años ahí, igualito la misma naturaleza va a tener los conceptos. ¿Correcto? Muy bien, entonces por ahí nos hemos tomado estos veintitantos minutos, casi 25, para comentar estos aspectos, porque vamos a desarrollar ese cuestionario. No sin antes, si hubiera algún comentario, por favor, acá, algo que se me haya quedado en el tintero, como dicen, de arranque, ¿hay alguna duda? Profesor, los principios del estado de situación financiera, ¿me puede repetir? ¿Son 2 o más? Tres. Bueno, ahí en realidad estoy mencionando los principios que sirven para presentar la información, ¿no? Como es el diferido, el devengado y el percibido, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es el estado de situación financiera. Acá, como mencioné, y es bueno reiterarlo, y gracias por la inquietud, porque esto a veces ahí uno lo escucha y lo pasa, ¿no? Pero ya ustedes tienen que ir pensando, digamos, como buenos contadores que van a ser, buenas contadoras que van a ser, ¿no? Entonces, hay que saber aquí mucha doctrina, ¿no? Porque el numerito aquí aparece ya manejándolo con un software, ¿no? Pero la doctrina no te habla el software. El software no te va a hablar de doctrina. Bien, le decía que aquí, en este estado, es un estado, digamos, de carácter múltiple, ¿no? Y bastante complejo en el sentido, digamos, que la información está normalmente en términos de percibido. Otros rubros están en términos de devengado y otros están en términos de diferido. Aquí está, aquí en este estado está todo. Y le decía, por ejemplo, el percibido es caja caja y canje. O sea, es el dinero que se tiene en caja.
es también los depósitos que se tienen, porque ese dinero del banco, ¿no? Pero, por ejemplo, acá cuando dice rendimiento de vengados, quiere decir que ese rendimiento está devengado, pero no necesariamente se ha percibido. O en buena cuenta, en realidad no se ha percibido, porque si hubiera percibido, ya estaría arriba en caja, o depositado por ahí en el BCR o en un banco del país o del exterior. Le decía que estuve viendo por ahí si había un rubro de diferido, como alquileres pagados por adelantado, seguros pagados por adelantado, u otros conceptos diferidos que se presentan en cualquier negocio. Y el banco no deja de tener eso, ¿no? Todos los locales que tiene el banco no necesariamente son del banco, posiblemente a muchos lo alquilen. El banco seguramente tiene contratada una serie de seguros, que a la fecha de corte de los estados financieros incluso no se han pagado todos, ¿eh? Y entonces por ahí todos esos conceptos que han sido contratados y que se van a cumplir en el futuro, son pues conceptos diferidos, ¿no? O también llamados no devengados, ¿ah? Ojo ahí, diferidos o no devengados. Y aparecen acá, en el activo, ¿no? Pero en este caso no hay ninguno ahí, no vemos ahí ningún concepto en ese sentido. Pero es una casualidad que no esté ahí, porque en toda empresa, en toda empresa aparecen esos conceptos en la medida que se haya contratado, pues como digo, alquileres por adelante, alquileres, seguros, ¿qué más? Hay varios conceptos, incluso hay compras diferidas, ¿no? En la contabilidad comercial, por ejemplo, también tenemos ahí intereses no devengados, también tenemos de ingresos diferidos. Y es posible que en esta entidad también tengan, sino que a este corte no hay, pues, no se aprecian. Pero en otro momento, en otras circunstancias, por ahí puede tenerlo. Y ese es el asunto que yo te estuve comentando y que reitero aquí a raíz de la pregunta que usted me hace. Bien, no sé si hay otra pregunta, ¿no? Nada, ¿no? Bien, entonces nos vamos a ver, uy, ya salí, me equivoqué ahí al sacar pero vamos a compartir un ratito. Voy a activar aquí el formulario. Un ratito está cargando el formulario. Comenzó a dar vuelta, comenzó la voltereta del formulario, ya está cargando ahí. Hay varios conceptos ahí que necesitan bastante agregar algunos comentarios, ¿no? Agregar algunos comentarios. Siempre es necesario eso. Un ratito que está cargando ahí. Se pone un poco lento esto. Ya, lo tenemos ahí. A ver, regresamos con ustedes para hacer el enlace. Compartir, pum, pa. Nos vamos a pantalla completa. Ya. Entonces, ahí debo estar compartiendo ya esto que dice semana 13, fecha 31. ¿Sí? ¿Me confirma? Sí, Sí, profesor. profesor. Gracias, muy amable. Incluso está en tamaño ya extra large. Vamos a ver. Entonces, vamos a ir comentando las preguntas. Las empresas de los sistemas financieros y de seguros, habla de dos sistemas, ¿no? Pero no habla del otro, de las AFP, por si acaso. Solamente de dos sistemas. Mayoritariamente, en esta parte, lo que hemos evaluado no habla de las AFP, pero sí habla mucho de estos dos sistemas, financiero y de seguros.
Y en el financiero obviamente están los bancos, que por ahí está direccionado nuestro trabajo, ¿no? Las empresas de los sistemas financieros y seguros organizadas como sociedades anónimas deben tener en todo momento un número mínimo de accionistas de... La Ley General de Sociedades establece 750. 750 accionistas como mínimo. Nunca puede bajarse de ese número. ¿Correcto? Eso en su momento lo hemos comentado y acá lo estamos reiterando. Siguiente. Toda transferencia de acciones de una empresa de los sistemas financieros de seguros debe ser registrada en, bueno, la norma, la ley de la SBS nos dice que sea registrada ahí en la superintendencia. En la superintendencia, que obviamente es la SBS. Por eso que le hemos puesto ahí dos respuestas, ¿no? Generalmente cuando en términos financieros y propiamente bancarios, si hablamos de superintendencia, de hecho nos referimos a la SBS. Si hablamos de términos bursátiles y hablamos de superintendencia, estamos hablando de la SMV. 3. Ajá. Un poquito más arriba, ahí para que se vea ahí. Bien, está un poco extensa esta pregunta. La transferencia de las acciones de una empresa de sistema financiero o de seguro por encima del 10% de su capital en favor de una sola persona, directamente por conducto de tercero, requiere la previa autorización de la, bueno, acá no dice de quién, pero es de la SBS. La SBS tiene mucha, digamos, ahí vamos a considerar, entre comillas, intromisión en lo que hacen las empresas, en relación con su capital, exigiendo capital mínimo, en relación con las reservas, en relación con la distribución de las utilidades. Incluso por ahí una parte, hemos visto en otro momento, donde si la entidad por alguna circunstancia no creó una provisión, la misma superintendencia lo crea y le obliga al banco, digamos, que lo presente a nivel del estado de situación financiera. Todo eso prevé la ley, ¿no? Eso se hace, digamos, en sentido para cuidar el sistema, porque esto de las provisiones significan riesgos de no cobrar, riesgos de no recuperar, y por lo tanto, en la medida que estén provisionadas, quiere decir que el sistema se está tomando en este caso, previsiones, generando las provisiones. Medio raro. Está, digamos, tomando previsiones al generar las provisiones, en este caso, de tipo contable y financiero. Las empresas de los sistemas financieros de seguros, bueno, en este caso se refiere a pueden emitir acciones preferentes con o sin derecho a voto. Hay que comentar aquí que estas acciones preferentes generalmente no le da a cualquier persona. Generalmente estas acciones preferentes tienen los fundadores, la familia y la argolla, digamos, de las empresas, ¿no? Pero estas acciones preferentes no se negocian así libremente, no se compran en el mercado de valores, simplemente se negocian internamente. Pero en todo caso, dice que pueden emitir estas acciones incluso con o sin derecho a voto, porque hay algunas, por ejemplo, los fundadores tienen acciones preferentes con derecho a voto, es decir, tienen expedito todos sus derechos. En cambio, a otras personas que se les pueda vender o dar estas acciones preferentes, se les puede dar, pero sin derecho a voto. Es decir, puede ir, digamos, a la Junta General de Accionistas, escuchar ahí, pero de nada vale o sea, no le van a tener en cuenta su voto, ¿no? Ya eso lo tienen sistematizado y
y por ahí lo controlan todo eso. Acordada por las respectivas juntas generales, la fusión de dos o más empresas de los sistemas financieros de seguros, los accionistas tienen derecho a vender sus acciones a la correspondiente empresa conforme a las normas de la Ley General de Sociedades. La Ley General de Sociedades establece aquí los elementos para llevar a cabo la fusión respectiva. Incluso hay una parte ahí donde habla de los... no. En la parte final de la Ley General de Sociedades habla de la fusión, escisión y también habla de los contratos de colaboración empresarial. Hay que revisar esa parte porque es muy conveniente todo eso, porque estas fusiones son estrategias financieras. Cuando una entidad, por ejemplo, pequeña, se va a sentir, digamos, rebasada por otra empresa grande o por una transnacional, lo que le queda inmediatamente es fusionarse con otro, o fusionarse con el mismo, con la misma competencia y seguir adelante en el mercado. Es de lo más importante esta fusión. Y ojo, que cuando hay una fusión, el contador tiene mucho trabajo, porque hay que preparar los estados financieros antes de la fusión para que la empresa sea fusionada. Y luego los estados financieros después de la fusión. Todo un conjunto de temas que aparece ahí, que generalmente se da en contabilidad intermedia, me parece. En contabilidad intermedia aparecen esos temas, ¿no? Antes había una asignatura que se llama contabilidad de sociedades, y ahí se trataba esos temas: fusión, escisión, contrato de colaboración empresarial y más. El capital social de una empresa de los sistemas financieros o de seguros solo puede aumentarse mediante aportes en efectivo, ¿no? Bueno, aquí la ley establece eso, ¿no? La ley establece eso. Pero dice, puede aumentarse. Eso quiere decir que al inicio puede ser en cualquier otro tipo de activo, porque los aumentos no son al inicio, los aumentos son posteriores al inicio, ¿no? Entonces, por ahí hay que ver. O sea que al inicio puede no necesariamente en efectivo, podría ser inmuebles, maquinarias, equipos, cuenta por cobrar y cualquier otro activo, intangibles, etc. Pero posteriormente, cuando se trate de aumentos, necesariamente es así, como dicen, chequemán, el pago en efectivo. No hay otra forma de aporte. El capital social de una empresa de los sistemas financieros o de seguros solo puede aumentarse mediante aportes bueno, en este caso nos habla, digamos, casi similar del anterior, parece, ¿no? Pero aquí nos están preguntando sobre estos conceptos que están aquí, sobre estos conceptos, ¿no? Primero, que no hay capitalización de activos, ¿no? Hay que tener en cuenta, no hay capitalización de activos. Lo que se capitalizan puede ser los pasivos, sí, pero activos, el activo ya está capitalizado. Eso tengan en cuenta. Si una empresa tiene un activo, debe entenderse como que está en el patrimonio y por tanto ya está capitalizado. Ya está de antemano. Pero no puede aumentar, no puede haber un aumento del capital social por capitalización de activos. O sea, lo que tengo lo puedo capitalizar, ya está capitalizado. El otro término, capitalización de bienes, bueno, es casi lo mismo, ¿no? Entonces aquí la respuesta correcta es capitalización de utilidades. Capitalización de utilidades. Seguimos aquí. El capital social de una empresa de los sistemas financieros y seguros siempre manifiesta esos dos sistemas. Solo puede aumentarse por aportes de estos términos, ¿no? TCM es un canal de cable, ¿no? PBM parece que es la marca de
de los tubos de plástico, me parece que son PBM, ¿no? EFC es estado, no es nada, ¿no? Es la escuela de finanzas y contabilidad. EFC, Escuela de Finanzas y Contabilidad. Por lo tanto, ACM es la respuesta. Porque ACM es un ajuste por corrección monetaria. Ajuste por corrección monetaria. Esto también recuerda que lo comentamos, que por la década del 80 y tantos y parte de los primeros años del 90, como había mucha inflación, se creó, digamos, esto justamente, este ajuste por corrección monetaria. Y entonces todos los activos eran clasificados como monetarios y no monetarios. Y entonces a estos que eran no monetarios, a los que eran no monetarios, se les hacían los ajustes por inflación, que generalmente eran las existencias, los activos fijos, ¿no? Se le agregaba la inflación que había habido, ¿no? Y eso, digamos, generaba un concepto como este que estoy mencionando, el ACM, ajuste por corrección monetaria. Recuerdo que más son, bueno, por temor a equivocarme no digo el número, pero es un decreto legislativo que aprobó eso, y ojo ahí, que eso nunca fue derogado, simplemente ha quedado suspendido. ¿Suspendido por qué? Porque no se sabe que podría venir el efecto de la inflación, ¿no? Ayer ya veíamos, cuando hablábamos del banco, una política monetaria expansiva que saca, digamos, mucho dinero al mercado, podría originar, digamos, un incremento de la inflación, ¿no? Pero cuando hay un banco central ahí que administra bien eso, inmediatamente de la política monetaria expansiva cambia a la política monetaria restrictiva o contractiva y soluciona el caso. Pero, ¿qué pasa si no toma decisiones? Se desboca la inflación, ¿no? Como que está pasando en Argentina. Está bastante alta la inflación. En Venezuela, ni qué decir, está por los miles de miles y casi millones de inflación, ¿no? Ya es una locura por ahí. No sé si es información que dan los medios neoliberales para achancar a Venezuela o es cierta esa situación. Bueno, el gobierno venezolano tampoco da información en ese sentido, ¿no? Y entonces ahí no se sabe si lo que dicen unos es verdad o lo que, bueno, si no dice el gobierno no sabemos cuál es, por dónde va, un término medio. Pero la situación de que aumente la inflación es evidente ahí. Es más, les cuento que en octubre hemos tenido una alta inflación. Casi por ahí un reporte que me pasó un colega, en realidad no he revisado la información del INEI, pero la información que pasó un colega estaba cerca de 5 y para 6% la inflación del mes de octubre, ¿no? Que esperamos que en el mes de noviembre y diciembre se baje totalmente, ¿no? Para no salir del rango meta, ¿no? Anote ese nombrecito, rango meta, ¿no? Los economistas nos hablan ahí del rango meta de inflación entre 1 a 3%, y lo debemos tener presente en todo momento. Eso es parte de la cultura, ¿no? Un estudiante de contabilidad no puede dejar de saber, ¿no? Imagínate que alguien te pregunte por ahí, tú estás estudiando contabilidad, el villarrealino, ¿no? Y tu profe es ese tal Hernández, como chancándome a mí, ¿no? Y te habrá dicho, pues, que existe un rango meta. Imagínese si usted se queda en el aire, queda mal usted, hace quedar mal a su profe Hernández, hace quedar mal a todos los profes, hace quedar mal a la facultad, ¿no? Hay que ir generando la cultura financiera y de otro tipo aquí, como buenos estudiantes, hombres y mujeres, o mujeres y hombres que son ustedes, ¿correcto? Bien, no procede la reducción de capital por el valor no cubierto de la reserva legal con relación al capital mínimo. Bueno, Profesor, sí. disculpe, una pregunta. Adelante. La pregunta 8, la anterior, Ajá. según la ley dice
que se puede aumentar el capital por aporte de efectivo, capitalización de utilidades y restricción del capital, pero la alternativa que puso no veo que se asemeja a lo que dice el artículo 62. Ya. Bueno, eso el artículo 62 que menciona es este, la pregunta 6. Es este, ¿no? Pero está esto que yo menciono, está esto del ACM, está por ahí. Búscalo por ahí con más paciencia, por favor. Está, ¿no? Incluso yo he copiado directamente la pregunta. O sea, esa pregunta 8 está copiada de la ley. Y simplemente yo ya he colocado las alternativas. Pero está. Incluso lo comentamos en clase. Yo recuerdo haberlo comentado en clase. Pero está, te aseguro. Por ahí pacientemente, por favor, ubícalo. De repente no está con las siglas ACM, sino va a decir pues ajuste por corrección monetaria o algo similar. Pero en términos contables, nosotros lo conocemos como ajuste por corrección monetaria. Y es el efecto de la inflación sobre los activos no monetarios de las empresas. Incluso yo creo que comenté con ustedes, por ejemplo, que hay empresas que hasta la fecha de los años 80, 90, no han capitalizado ese ACM y lo vienen mostrando actualmente en los estados financieros. Y a veces uno ve y encuentra ahí, dentro del rubro patrimonio, encuentra capital social, reservas, excedente de revaluación, resultados acumulados, y luego encuentra ACM. Oye, ¿qué diantres es esto? ACM. Y tiene que ir a ver a las notas. Tiene que ir a las notas, ahí te va a decir qué diantres es ese ACM. Está ahí, te aseguro, alumno. Gracias. Dime. Profesor, ¿no es la Diga. norma que ajusta, normas de ajuste integral por inflación de los estados financieros? Claro, esa es la norma. Es ley 627. 627, exactamente. Yo por ahí me iba a decir 677, que es más bien de las participaciones. 627, efectivamente. Gracias por tu aporte. Esa norma es la que aplicábamos ese tiempo, final de la década del 80, comienzo de la década del 90, pero que así ha sido suspendido. Por ahora está suspendido. Pero como reitero, hay muchas empresas que generaron ese ACM y nunca lo capitalizaron. Incluso yo hice un comentario, en el sentido, digamos, que porque capitalizar no es tan sencillo, ¿no? Cuando hablamos de capitalizar, no es que le decimos al contador, no es que no solamente es el asiento contable, ¿no? Cuando se capitaliza, hay que presentar la información al notario. El notario tiene que hacer un escrito. Luego que apruebe el notario, hay que ir a registros públicos y el notario te cobra, y el registro público te cobra. Y algunos no quieren gastar eso como tampoco hay ninguna ley que te diga que lo elimines, entonces le vienen dando vueltas a sus estados financieros ahí ese ACM. En los bancos ya no se ve ese ACM, porque los bancos tienen dinero, pues. Pero la ley lo menciona. Pero en los bancos ya no encontramos en los estados financieros el ACM, porque los bancos pues, tienen muchos recursos y los bancos están actualizados, frescos en todos los aspectos. Bien, esta pregunta, ¿no procede la reducción del capital por el valor no cubierto a la reserva legal con relación al capital mínimo? Sí, hay mucho cuidado en el marco de la ley del capital mínimo. O sea, no se puede hacer nada, no podemos afectar otro rubro si antes no hemos cubierto el capital mínimo. Hay mucho cuidado eso de parte de la ley y también de parte de la superintendencia, que tiene mucho cuidado eso. Incluso por ahí en una parte que comentamos, cuando disminuye el capital mínimo y no hay, digamos, de dónde cubrir. Es decir, no hay reserva legal, no hay resultados acumulados, no hay otro concepto patrimonial. Entonces, la misma ley permite, digamos, que
que la superintendencia, en coordinación con la empresa, pidan aportes especiales inmediatamente para cubrir ese capital mínimo. Y si no, el banco, la entidad financiera ya entra en observación. Y eso significa estar a un paso de la liquidación. Hay mucho cuidado en relación con el capital mínimo aquí en estas entidades, ¿no? Y eso es muy bueno, porque eso significa respetar, favorecer la solvencia del banco, la confianza que debe dar a los distintos agentes de la economía. También eso hemos comentado en el sentido, digamos, que hay mucho cuidado en ese sentido de ver que cualquier situación que pase en un banco, de todas maneras va a ser mella en la economía, ¿no? Así sea un banco chiquito, ¿no? De todas maneras asuste la economía, ¿no? Por eso que se tiene mucho cuidado en esto. No procede la reducción de capital por el monto de déficit existente respecto a las provisiones ordenadas por la superintendencia. Igualmente, esto está exactamente como dice la ley. Está así, igual. Totalmente de acuerdo en esa situación. No procede la reducción de capital si como consecuencia de la reducción han de resultar excedidos los límites. En este caso, en su momento lo comentamos, yo recuerdo. O sea, cuando no se tiene la condición para operar, cuando no se tiene la condición o se ha disminuido la condición de operación de una entidad financiera, entonces no se permite, digamos, la reducción del capital. A eso se refiere en este caso. Hay mucho cuidado en ese sentido, en cuidar el nivel de operatividad, porque eso redunda en la confianza de la entidad y del sistema. Aquí en este sistema, dado que no hay muchas empresas, pues aquí son, ¿cuánto? No más de 10, 12 empresas que son bancarias, entonces la superintendencia lo sabe en todo momento qué es lo que está pasando. Lo mismo debería pasar, digamos, con las empresas comerciales, industriales y cualquier otro servicio, ¿no? Pero no se puede hacer porque no tiene una superintendencia de comercio, no hay una superintendencia de industria, ¿no? Y tampoco lo podría haber porque hay miles de empresas ahí y para eso tendría que haber un fuerte aparato administrativo, profesional ahí que genera sobrecostos. ¿Quién va a pagar eso, no? Por eso que no se ha creado, ¿no? Pero acá en este sistema sí se crea porque son pocas empresas y por la gravitación que tiene el sistema sobre la economía. Después, digamos, en cualquier empresa industrial, aunque sea grande, aunque sea una gigantesca, una transnacional, quiebra. Ah, que quiebre. No, si quiebra, que quiebra, nada más. Lo utilizarán después como referencia que quebró. Pero no quiebra, digamos, la economía. La economía sigue igual, ¿no? El caso de Enron, Cero, Parmalat, que quebraron en Estados Unidos en la crisis del 2002, y antes del 2002 por ahí, eso causó un impacto, pero nada más. Y a los 2 años la economía se recuperó y sus dirigentes están presos y se acabó todo. Toda reducción de capital o de la reserva legal debe ser autorizada por la SBS. Por eso le decía que hay mucha intromisión, entre comillas, ¿eh? Una intromisión entre comillas. Bueno, en todo caso es una intromisión autorizada por ley, porque todo lo que hace la SBS es por ley. Y reitero, todo lo que está acá viene de la ley, ¿eh? Copy-paste de la ley. Lo que yo le he agregado son solamente las alternativas ahí. Que hay un poco de mala fe en las alternativas también, porque nadie pregunta pues algo tan fácil, ¿no? Por ahí le ponemos algunos ingredientes, ¿no? Eso es normal en toda pregunta, ¿no? Y si no, ustedes vean los exámenes de admisión cómo ponen, ¿no? Son maliciosamente perversos. Seguimos. Las utilidades del ejercicio
se determinan luego de haber efectuado todas las provisiones. Esto es de lo más importante. Igualmente ahí la ley lo exige, la superintendencia lo supervisa y controla, y ahí estamos, siempre generando esas provisiones, de las cuales estuvimos hablando. Todos los activos de los bancos tienen provisiones. Y ustedes vean, bueno, en los estados financieros que hemos visto ahí no están, pero revisen las notas, porque en las notas vamos a encontrar que hay un valor bruto menos la provisión y un valor neto. Y ese valor neto es el que está ahí en el estado financiero, pero va a estar estas provisiones. Las utilidades del ejercicio se determinan luego de haber efectuado todas las provisiones dispuestas por ley, claro, 26702, y determinadas por quién, por la SBS, ¿no? O también si fuera acordada por la empresa. O sea, miren cuánto se meten aquí con esto de las provisiones. Primero, la empresa tiene que formar sus provisiones. Si se descuidó la empresa, inmediatamente le cae la SBS. Y la SBS le cae porque la ley exige que se creen esas provisiones, ¿correcto? Muy bien, sigo. El orden de prelación. Esto es importante también. El orden de prelación para aplicar las utilidades del ejercicio. ¿Cuál es el orden? Dice, por ejemplo, aquí, que primero tiene que orientarse a la recomposición del capital mínimo. O sea, no puedes hacer nada si no tienes el capital mínimo. Ahora, si ya tienes el capital mínimo, puedes asignar tus utilidades de otra manera. Si tienes sobre el capital mínimo, más aún, ya ahí puedes hacer lo que te dé la gana con tus utilidades. Pero no tanto como te dé la gana, sino que como generar la reserva. Existe la reserva legal y que también tiene que generarlo. O sea, hay dos conceptos aquí de lo más importante. El capital social y este llamado capital mínimo, que es el capital social. Tiene que haber el capital mínimo o sobre el capital mínimo. Así, hacia arriba, mándate hasta el cielo si quieres. No hay ningún límite hacia arriba. Pero menos del mínimo no puedes estar. Y si llegas a estarlo, inmediatamente tiene que ver cómo se cubre eso. Inmediatamente. Como acá, por ejemplo, nos indica aquí con la utilidad correspondiente. En el orden de prelación, para la aplicación de las utilidades del ejercicio de las empresas de los sistemas financieros y seguros se considera en último lugar, y yo les dije esto que lo tuvieran en cuenta, en último lugar la ley establece que debe asignarse ahí para reservas facultativas o distribución de dividendos, así lo dice incluso, no dice y, sino o la distribución de dividendos. Lo que quiere decir entonces, indirectamente nos está diciendo que primero tus utilidades lo debes aplicar al capital para tener a menos el mínimo. Y en segunda instancia a las reservas. Y luego ya, a la reserva legal quiero decir. Y luego ya puedes entrar aquí a las reservas facultativas. 17. Las empresas del sistema financiero y sistema seguro deben alcanzar una reserva. Esto también, por ejemplo, esto me parece que a ustedes no les expliqué. Pero está en la ley. Yo les he dicho siempre que ustedes leen la ley. Yo puedo incluso equivocarme. Y rotundamente. Pero ustedes no pueden equivocarse. ¿Por qué? Porque ustedes deben seguirme a mí y también seguir lo que dicen las normas y también buscar otra información. Eso es normal en cualquier estudiante. Entonces, no lo dije yo así, pero esto está así en la ley, ¿no? Está en la ley. Dice, las empresas del sistema financiero y del sistema seguro deben alcanzar una reserva no menor al equivalente del 35%. Lo dice la ley, ¿eh? Lo dice la ley. Si bien es cierto, como digo, no lo comenté porque entre tantos artículos se pasó con ustedes.
Con el otro grupo sí lo llegué a comentar eso. Hay alguna cosa pues que se me pasan en uno u otro. Soy humano, imperfecto, falible, pecador. ¿No? No espere de mí la perfección, ¿no? Y yo tampoco espero de ustedes la perfección porque somos humanos, ¿no? Seguimos. Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguro deben alcanzar una reserva no menor al 35%, como lo acabamos de decir, del capital social, ¿no? Así está indicado en la ley, en la ley. Esta pregunta, digamos, es casi la misma de la anterior, simplemente que aquí le agregamos otro concepto ahí, ¿en base a qué? En base a qué se formula la reserva legal, en base al capital social. Ojo ahí, miren, para las empresas del sistema financiero y de seguros, es aplicable este 35% del capital social. Recuerde que la Ley General de Sociedades habla de la quinta parte. Digamos, debe la reserva, digamos, dice que no debe superar, ¿no? No debe superar la quinta parte del capital social. Lo que quiere decir que no puede ser mayor del 20%. Pero acá habla de un 35%. Hay una diferencia ahí, por la importancia que tienen estas empresas en la economía, ¿no? Para cuidarlas, protegerlas. No tanto a las empresas en sí, sino a quienes creemos en dichas empresas. En las entidades del sistema financiero y de seguros, en cualquier momento, el monto de la reserva legal puede ser incrementada con, aquí también, nos dice que sea con aportes que los accionistas efectúen con ese fin. O sea, puede haber aporte de capital. Si ese aporte de capital son acciones con lo cual un accionista adquiere más propiedad sobre la empresa. Pero ¿qué pasa si la reserva legal no ha podido ser completada, no ha podido ser formada? Entonces se le puede pedir a los accionistas que efectúen aportes, pero no para capital, sino para la reserva. Aquí está hablando de la reserva legal, porque es necesario tener esa reserva, porque teniendo esa reserva tenemos una suerte de protección para el mismo capital. Ahora, si tienes un capital superior al mínimo y tienes tu reserva legal en no menos de ese 35% que menciona, y luego tienes resultados acumulados, si ya tienes el capital completo y la reserva completa, puedes crear reservas facultativas para cualquier propósito, positivo por cierto, y el resto entregarlo como dividendos. Así mandan las normas. La utilidad que se obtenga debe ser aplicada preferentemente a la recomposición del capital mínimo en todo momento. Ese es lo básico, ¿no? Ese es lo básico, el capital mínimo. Ya en una segunda instancia, ya serán las reservas. En una tercera instancia, las reservas facultativas. En una cuarta instancia, aparecen los dividendos. Por aquí aparece ya la parte contable. Todas estas 20 y tantas preguntas que siguen son la parte contable, ¿no? A ver si avanzamos un poco más. Dice, contablemente el patrimonio es un elemento, ¿no? El activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos son elementos. Y no porque lo diga yo, lo dicen las normas internacionales de información financiera, por si acaso. Eso lo estamos reiterando siempre para que quede ahí, no solamente para esta asignatura, sino para su formación contable integral. Contablemente los componentes del patrimonio, en primer lugar, deben ser, vamos a ver, valorados, medidos, registrados, ninguno. Deben ser reconocidos. Esa es la respuesta. El contador que trabaja en el marco de la NIF primero reconoce, segundo valora, tercero registra, cuarto presenta, quinto revela. Ese es el orden. Repito, 1 reconoce, 2 valora, 3
registra. 4, presenta. 5, revela. Cuando hablamos de revelar, esa palabra revelar que a veces se utiliza en religión, ¿no? Es una revelación divina, ¿no? Cuando alguien ha recibido, ha soñado en algo, una revelación divina. Pero eso vale para esos términos. En términos contables, la revelación es ampliar la información, es dar a conocer más detalles, y esa revelación se hace con las notas a los estados financieros. La revelación se hace con las notas a los estados financieros. Y la presentación se hace con los estados financieros. Y el registro, ¿dónde se hace? En los libros contables, ¿no? Contablemente, la medición o valoración del capital se hará mediante, bueno, tiene que haber algún documento, ¿no? Por ejemplo, dice declaración de los accionistas. Bueno, los accionistas pueden declarar cualquier barbaridad, ¿no? No hay que creerle mucho, ¿no? Aún siendo declaración jurada. Ustedes ven que los congresistas, algunos ministros y toda esta gente que trabaja en el sector público y que hace declaraciones juradas, y, sin embargo, muchas de sus declaraciones están llenas de mentiras, ¿no? Dicen algunos que tiene como 100 y solamente tiene como 10. Otro que dice que tiene como 10 y tiene como 500. Y eso está así. O sea, la declaración es de parte del accionista, pero no necesariamente es una fuente para el contador, ¿no? Luego habla del informe del gerente. Bueno, igual no está concebido, digamos, como un documento fuente, ¿no? Las comunicaciones de los accionistas, menos, pues, comunicaciones, un WhatsApp. Por WhatsApp te puede decir, he aportado 500, así chino, he anotado, perdón, he aportado 500, toma en cuenta, hace el asiento contable. ¿Qué es eso? Eso no vale, ¿no? Bueno, en este caso, nada más ni nada menos que la escritura pública de constitución. Ese es el documento oficial, la escritura pública de constitución. No hay otra, no hay otra. ¿Correcto? 24, la 24. Dice la generación de ingresos futuros y la cuantificación respectiva está referido al reconocimiento. Efectivamente, tengan en cuenta que el reconocimiento es el primer aspecto que tiene que tener en cuenta el contador. El buen contador. El mal contador lo hace de memoria, pero el buen contador primero reconoce, valora y recién registra. Entonces aquí estamos hablando, digamos, que este reconocimiento en realidad abarca dos aspectos, ¿no? Todo lo que registra, todo, hablamos de los 5 elementos, todo lo que registra el contador, perdón, todo lo que reconoce el contador, el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos, los gastos, tiene que ser factible de cuantificar y además de generar ingresos futuros. Tiene que estar en ese sentido. Si no cumple con esos dos requisitos, ¿no? Esos dos requisitos es a la vez, no es uno solo, ¿no? No es ingresos futuros o cuantificación, ¿no? Es y, quiere decir que los dos se deben tener en cuenta para poder reconocer una transacción. Incluso creo que comenté en otro momento, pero ¿cómo un pasivo va a generar ingresos futuros? Claro que sí, un pasivo podrá generar ingresos futuros. Por ejemplo, si yo adquiero una deuda, ¿para qué adquiero una deuda? En una empresa se obtiene o se adquiere una deuda para tener capital de trabajo y comprar mercaderías. Y ahí está, pues. Luego eso se vende y ya están los ingresos. Una empresa industrial adquiere un crédito de un proveedor, está generando un pasivo, ¿no? ¿Y para qué adquiere eso? Para, digamos, fabricar los bienes. Fabrica, lo procesa y ya tiene productos terminados y comienza a venderlo y comienzan a
a generarse los ingresos futuros. Tener en cuenta eso. De acuerdo con la Ley General de Sociedades, básicamente los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las... Bueno, es esta lo que dice directamente la ley, disposiciones legales sobre la materia. Las otras no lo menciona, sector, sistema, nada. De acuerdo con la Ley General de Sociedades, los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso es lo que dice la ley. Y la ley nunca ha sido modificada. Que después hay aclaraciones, que estos principios se refieren a las normas, es otro asunto. 27. La referencia en la Ley General de Sociedades a los principios en realidad está dirigido o referido, ¿no? O referido, en realidad contablemente lo entendemos nosotros así, a las normas internacionales de información financiera, porque hay normas que así lo dicen. La resolución número 13 del Consejo Normativo de Contabilidad y otra que ahorita no recuerdo el número, pero esa 13 sí se me ha quedado ahí. Como el 13 de la subsidia, se me ha quedado ese 13 ahí, esa resolución 13 del Consejo Normativo de Contabilidad. Revisen, por favor, eso. 28. El activo de un banco se ordena con el criterio de, ahí está la respuesta, liquidez creciente, explicado anteriormente también. El pasivo de un banco se estructura de acuerdo con el criterio de exigibilidad decreciente, también explicado ahí. El patrimonio de un banco se estructura con el criterio de restricción decreciente, igualmente explicado. Pero eso, digamos, si uno no sabe, digamos, la doctrina, podrá poner cualquiera de estos que están ahí, pero estas alternativas. Y entonces tengan en cuenta todo eso, ya por los siglos de los siglos, por favor. Los rubros patrimoniales de un banco siempre son de naturaleza acreedora, ¿no? Como ya también lo hemos indicado. El estado de resultado integral de un banco, ¿no? Está formulado bajo el principio del devengado. Le dijimos hace ratito ahí que todo es devengado ahí, en este estado. Todo es devengado. Ahí no hay nada de diferido, ni percibido, ni están los tres juntos, nada. El estado de situación financiera de un banco por naturaleza está formulado bajo el principio del, ahí sí, lo he mencionado también ahí explicando, devengado, percibido y diferido. Están los tres. El estado de cambios en el patrimonio neto. El estado de cambios en el patrimonio neto de un banco se presenta bajo el principio del, bueno, acá no dice, pero ya como le dije, es devengado, ¿no? Devengado, solo devengado. Solo devengado. El resto ahí está como una trampa mortal. 35. El estado de cambios del patrimonio neto se presenta bajo el principio del devengado. Bueno, acá está acá en este caso, o sea, está indicada la respuesta. ¿Está bien? Muy bien. Las provisiones de los activos bancarios generan gastos. Siempre digamos que hablemos de una provisión, es un cargo a gastos y un abono a un pasivo. Eso debemos tenerlo en cuenta bien. Las provisiones generan entonces, las provisiones de activos, las provisiones de activos o sobreactivos generan gastos. Pero el gasto es el cargo y el abono siempre es un pasivo, ¿no? Partida doble, ¿no? Y algo más aquí que podemos comentar que, estas provisiones, por ejemplo, en la medida que generan gastos, incluso los bancos se ven muy beneficiados por eso, porque le reduce la renta. Le reduce la renta y por lo tanto terminan finalmente pagando menos impuesto a la renta. Recuerden, una cosa es renta y otra cosa es impuesto a la renta. Cuando hablo de renta, he hablado de utilidad. Y cuando hablo de impuesto, obviamente es una detracción de la renta obtenida. El banco te ofrece pagar la TEA, ¿no? Y luego termina pagándote la TREA. Esto pasa
en los ahorros, ¿no? Ahí el buen amigo, uy, me olvidé, Diego Torres, ¿no? El buen amigo Diego Torres, ¿no? Revisen su video de Diego Torres, hay un video muy ilustrativo ahí, que lo hemos presentado varias veces incluso, ¿no? Donde hace su ejemplo. El banco te ofrece pagar una TEA, por decir, de 2% al año. Eso te ofrece pagar, ¿no? Y finalmente te paga 1.5 por decir. Y el resto asume que son gastos de administración, portes, qué sé yo, por utilizar su sistema, ¿no? Y TREA significa, noten lo que significa TREA. TREA significa tasa de rendimiento efectivo anual. En este caso, las otras tasas no son aplicables. Las colocaciones de un banco finalmente te cobran, finalmente te cobran esto, la TCA. La TCA. También el amigo Diego Torres y yo también varias veces ya lo he indicado, y no solamente en esta asignatura, sino el ciclo pasado y antepasado que posiblemente hemos tenido con ustedes, siempre estoy chimoseando esta TCA, ¿no? Y TCA significa tasa de costo efectivo anual, tasa de costo efectivo anual. Y se aplica, como dice aquí, a las colocaciones, a los préstamos. Y el anterior se aplica, como dice aquí, no dice, no dice, pero se aplica a los ahorros, ¿no? Que en buenas cuentas son las captaciones. Las captaciones. 39, el encaje, ¿no? El encaje exigible es igual, ya esto por ahí ya lo sabemos, que es igual al encaje legal más el encaje adicional. Y también ya hemos repetido todo el efecto que tiene este encaje, aumentando o disminuyendo la oferta monetaria. La tasa de encaje legal, de acuerdo a ley, tiene un tope máximo del 9%, la ley dice. Nunca debe sobrepasar ese 9%. En nuestro país ni siquiera se ha acercado, alguna vez subió a 6%, más 0.25 de adicional, y hubo un tiempo, un encaje de 6.25. Cuando fue de 6.25, alguna vez el encaje exigible es porque el banco estaba aplicando la política monetaria contractiva, ¿no? Es decir, sacando dinero del mercado para que no afecte la inflación, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Profesor, una pregunta. Adelante. ¿En qué casos las entidades financieras realizan esto, la reducción de capital? ¿O por qué motivo? Puede llevarse a cabo, digamos, por sucesivas pérdidas que han tenido, ¿no? Sucesivas pérdidas que han tenido, aun cuando, y es buena pregunta en el sentido, digamos, que generalmente no ocurre. En realidad, por lo general, los bancos no tienen pérdida. No tienen pérdida, porque siempre está ahí detrás ahí. Primero, que tienen la ventaja de la generación de provisiones, y por ahí se ayudan a mantener un buen patrimonio, ¿no? Por otro lado, la superintendencia está detrás de que no disminuya el capital mínimo, ¿no? Y por lo tanto no haya necesidad, digamos, de cubrir, ¿no? Pero en algunos casos extraordinarios podría presentarse, digamos, que haya pérdidas, ¿no?
Y entonces, si hubiera pérdidas, esas pérdidas inmediatamente se cubren con las reservas. Con las reservas. Por eso digamos que es obligatorio también tener reservas. Y excepcionalmente, si no hubiera reservas, tendría que cubrirse con el capital. Y lo que obligaría, digamos, a una reducción del capital. Lo que no es factible, digamos, tanto acá en el sistema financiero, porque hay mucho cuidado porque se mantenga el capital mínimo. Pero sí, digamos, es común, digamos, en las empresas comerciales, industriales, que haya digamos, haya reducción del capital, incluso patrimonio negativo y todo eso. Pero aquí, en las empresas del sistema financiero, de seguros e incluso de las AFP, hay mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Pero que podrían darse en algunas circunstancias, y esas son las circunstancias que llevan pues a que el banco ya entre en liquidación, como consecuencia, digamos, de que hay pérdida que no se puede cubrir, y todo eso conlleva, digamos, a que el banco entre ya en una insolvencia primero y luego entre, digamos, en un proceso de liquidación hasta, digamos, salir del mercado, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces lo dejo ahí para que tomen su buen desayuno y continúen con su clase. Nos quedamos ahí. Gracias. Buen día. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Buen día. Gracias, Buenas. Bueno, profesor, buen día. Gracias, ahora. Igual a ustedes. Gracias. Buen día. Gracias, profesor. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias.